Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en un espacio del departamento de los conversatorios del Departamento de Psicología Jurídica de APA. Hoy con la presencia de Elina Criado. Estamos encantados de recibirla. Elina es perito psicóloga del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Es santiagueña, pero desarrolla su ámbito ahí en Tucumán, que está ahí cerquita, en el barrio. Es especialista en psicología jurídica, especialista en justicia constitucional y derechos humanos, este, de la Universidad de Bolonia. Es es la presidenta de la Asociación de Peritos Psicólogos de la República Argentina, AFRA, que está organizando un congreso en Madrid, ahora en agosto, a la que vamos a concurrir y están todos invitados si consiguen los pasajes y y las estadías. Docente de diversas universidades, con presencia constante expositora en congresos nacionales e internacionales acerca de la temática. Elina, si hay algo más que quieras comentar, si no, No, está bien. Pregunto, ante todo, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio que se titula El niño y el derecho a ser escuchado en los procesos judiciales. En esta ocasión he sido invitada por FEPRA a través de su representante, el licenciado Carlos Miranda, y he estado compartiendo recién con un grupo de colegas y futuras colegas un preingreso, así que les agradezco. Muchas Elina, gracias. Elina, Quiero saber, Elina, sí, te corrijo. Estamos en ABBA, no FEPRA. en APA. Porque yo Muy estoy en bien. FEPRA y en ABBA le aclaro a los Lo que pasa alumnos. es que cuando uno es así cuando uno es así de famoso, bueno, Bueno, pero aquí que te está el espacio, que en está esta siendo ocasión he invitado sido en invitada este por momento. APA a través de sus representantes. Hago una pregunta, Carlos. Yo estoy compartiendo pantalla. ¿Qué dice la pantalla? El niño y el derecho a ser escuchado en los procesos judiciales está el power con el costado al lado. Si apretás el Muy bien. botón que queda el Bueno, power perfecto. solamente. Perfecto. Voy a admitirla, Sonia Lagos Agüero. Ahí está. Gracias por ponerme de anfitriona. Bien, Bueno, vamos a poner muchísimas que gracias. ingresen directamente para evitar. eh, Bien. Bueno, es un gusto estar aquí. Mi propuesta para este encuentro es que compartamos no solo conceptos teóricos, sino fundamentalmente experiencias. Creo firmemente que la práctica diaria es la que nutre y enriquece a nuestra profesión, especialmente en el campo en el que nos desempeñamos. Carlos ha hecho una presentación. Muchas gracias, Carlos. Yo les voy a hacer una pequeña acotación que trabajo hace aproximadamente 21 años en el Poder Judicial de la provincia de Tucumán, en donde cuando ingresé como psicóloga perito a un gran gabinete que había sido creado en el año 1978. Este gabinete se llamaba Gabinete Psicosocial. ¿Por qué? Porque estaba conformado por psicólogos y trabajadores sociales. Si bien es cierto, quien ha propuesto, ha promovido la creación del gabinete fue una psicóloga, la licenciada María Inés Usandi Varas de Oviedo. Ella junto con dos trabajadoras sociales que en ese momento eran
no se les llamaban trabajadores sociales porque a la fecha tienen una carrera de grado y son licenciados en trabajo social. Antes eran eh, asistentes sociales, porque era a nivel terciario aquí en Tucumán. Hoy ya pertenecen a la universidad, están en la facultad dependen de la Facultad de Filosofía y Letra y la carrera de grado es de licenciado. Estas tres personas, impulsados por Marinés, han hecho toda la movida para que, mediante acordada la Corte, crea este gabinete psicosocial. En ese momento, cuando ingresó, en ese momento se veían todos los fueros. Sabemos que cuando hablamos de fuero estamos hablando de el fuero, cuando hablamos de fuero es lo forense, estamos hablando del fuero a donde nos desempeñamos como psicólogos, los que trabajamos dentro de lo que es la justicia. En este caso estaba el fuero penal, en donde se veía lo que era todos los delitos, se veía al imputado, a la víctima, víctima adulta, víctima menor de edad, se veía en el fuero civil de familia todos los problemas a nivel familiar, en donde se hacía la evaluación a los grupos familiares, como así también en ese momento, cuando ingreso, ya participábamos de audiencias del artículo 12. Y también veíamos mucho del fuero civil y comercial, laboral, contencioso administrativo, que tiene que ver con lo patrimonial. También evaluábamos todas aquellas personas que estaban en búsqueda de un resarcimiento económico por algún juicio que tenían abierto. En el tiempo, los jueces de familia venían bregando por tener su propio gabinete psicosocial, porque lógico, se producían ciertas tensiones. Saben ustedes que ellos en la justicia, siempre con cierta anterioridad, a veces no, pero es la forma en la que trabajan, con cierta anterioridad, ponen fechas de juicios orales, debates orales, de audiencias. ¿Y qué pasaba? Se daba la tensión en que el psicólogo que tenía que asistir a una audiencia del artículo 12 se encontraba convocado por un debate oral o se encontraba en una entrevista de declaración testimonial. Entonces los jueces de familia se sentían que estaban al descubierto. Entonces hicieron toda una propuesta y en el año 2018 eh, se separa este gran gabinete que se llamaba Gabinete Psicosocial. La Corte lo separa en dos gabinetes. Un gabinete al que le llama gabinete multifuero, gabinete psicosocial multifuero, vuelvo a repetir, está conformado por trabajadores sociales y psicólogos, y ese gabinete lo traslada a un edificio nuevo donde funciona lo penal, y ahí va todo lo que es del fuero, todo lo que es de lo patrimonial, que les acabo de decir, contencioso administrativo laboral, civil y comercial, y lo que le afecta a la Corte del Fuero Penal. Y en el Palacio deja el gabinete psicosocial de los juzgados de familia, en donde queda conformado por psicólogos, trabajadores sociales que trabajamos exclusivamente para el fuero de familia, en donde quedo en ese momento como coordinadora de dicho gabinete. Contando un poquito eso, voy a avanzar con el encuentro de esta tarde. En primer lugar, debemos comprender que un tratado, recién en la antesala le contaba a los colegas con los que estaba que vengo de un debate oral. Y en el debate oral, cuando uno se sienta al momento que lo convocan para que dé cuenta de lo que ha hecho, ya sea la toma de entrevista de declaración testimonial con el informe técnico, o la evaluación pericial al niño, niña o adolescente, o puede haber sido al imputado. Primero le preguntan los conocimientos y muchas veces preguntan acerca de conocimientos de leyes. Y esto creo que tiene que ver un poco
con que nosotros trabajamos de visitantes y sí o sí tenemos que impregnarnos con las normativas vigentes. Hoy vamos a hablar de el derecho del niño a ser escuchado. Bueno, para eso a mí se me ha ocurrido contarles que debemos comprender que un tratado internacional es un documento complejo, cuyas partes o artículos no deben ser evocados de forma individual, sino como parte de un sistema integral. La Convención sobre los Derechos del Niño es el producto jurídico de discusiones y debates entre estados y organizaciones de la sociedad civil. Estoy haciendo alusión a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De este modo, la legislación nacional y local tiene que estar en total sintonía, apuntando hacia el mismo lado de los textos de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que estos no solo marcan una ruta formal, sino que constituyen el marco jurídico e institucional imperativo para garantizar el desarrollo integral y el interés superior de la niñez. Los derechos de los niños no son sugerencias ni buenas intenciones. Los estados partes que han firmado están obligados a cumplir con lo que han firmado. Es así como hace un siglo que se viene trabajando desde una perspectiva de derechos humanos a favor de las infancias. Cuando digo hace un siglo es porque en el año 1924 es uno de los mojones que se destacó en relación a los documentos internacionales que se han venido haciendo, que se han venido escribiendo. La Declaración de Ginebra es un documento breve, sencillo, de un lenguaje directo y comprensible, escrito de puño y letra por la inglesa Ellen Tinchet, una mujer simple, sencilla, que frente al devastado escenario que dejó la guerra, desde lo que es la sensibilidad y la comprensión, se hizo cargo. Ella expresó que era necesario lanzar un llamado a fin de que todos los países trabajen conjuntamente para la atención de su infancia y ya no programas de beneficencia. Miren de cuándo estoy contándoles esto, 1924. En la elaboración de esta carta primó la necesidad de promulgar tanto los derechos de los niños como así también los deberes de los adultos hacia esos niños. En este documento, la Declaración de Ginebra, también llamada la Carta Mundial de la Infancia, ustedes la van a escuchar, también llamada la Carta Mundial de la Infancia. Esa Carta Mundial de la Infancia, esta Declaración de Ginebra, es donde se apoyan la Declaración Universal de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas del año 1959, que si bien estaba conformado por 10 principios, en donde también hacen alusión a reconocer los derechos de los niños y elaboran, o sea, ellos hacen alusión a que estos derechos de los niños deben quedar plasmados en leyes que después deben ser cumplidas. Pero lamentablemente los países, los estados partes que estuvieron en esa oportunidad, no firmaron todos, entonces no tuvo fuerza y es por eso que no prosperó. Pero es esta Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959 se apoya en esa Carta Mundial de la Niñez. Y después, posteriormente, es que la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989, con la Convención se trabaja prácticamente una década. Ellos han trabajado 10 años. ¿Desde dónde trabajan ellos? Desde la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Han recibido aporte de diversas representantes de la cultura y de la religión. La convención fue aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989, garantizando los derechos de la infancia. La convención está conformada por 54 artículos en los cuales se reconoce al niño como sujeto de derechos en pleno desarrollo físico, mental, social y con derecho a expresar libremente sus opiniones. La Convención Internacional de los Derechos del Niño tuvo fuerza de ley jurídica y con esto se llegó a una comprensión más profunda del niño, concibiéndolo como una persona con dignidad propia en una especial situación de indefensión, de manera que lo que se buscaba era el reconocimiento y protección de sus derechos, tratando siempre de conseguir su mejor interés. La Convención reconoció al niño como sujeto de derecho y por lo tanto como titular de derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ahora bien, quiero contarles que existe un comité de los derechos del niño que controla el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado parte, como así también cada uno de estos tiene el compromiso de rendir cuenta sobre el proceso que lleva adelante para concretizar lo instituido en la convención. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se logra? 1989 es la convención. Argentina como Estado parte firma y acuerda que va a cumplir a rajatabla con todo lo que dice esa convención. Esa convención tuvo fuerza de ley porque firmaron todos los países con excepción de Estados Unidos y Somalia, creo. Dos países que no firmaron, pero hablemos del nuestro, que sí firmó. Eh, en el año recién, en el año 2005, porque tiene obligación, ya hemos hablado del comité y hemos hablado que el Estado parte también tiene que rendir cuentas. En el 2005, cuando Argentina sancionó la ley 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, adoptó los postulados establecidos de la Convención de los Derechos del Niño. Conserva el espíritu, esta ley, Ley Nacional 26.061, conserva el espíritu de la Convención. Se reafirmó el cambio de paradigma hacia la nueva doctrina de la protección integral, logrando finalmente el reconocimiento de las infancias, de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos que pasaron a ser sujetos protagonistas de su historia, con voz para opinar, con autonomía y participación activa en los procesos administrativos y judiciales que les conciernen. Eh, esta ley, vamos a ver, voy a pasar al... Elina, Bueno, sí, lo que quería señalar es que esta declaración forma parte, cuando se modificó la Constitución en el año 90, se incorporaron los tratados internacionales con rango constitucional. O sea, fue sí, ratificada por el señor. Congreso. Entonces, lo importante es que esta ley tiene rango constitucional. Al tener rango constitucional, quiere decir que está en el tope, en la parte superior de la pirámide judicial, y que todas las leyes anteriores o siguientes se tienen que adecuar a
el, a esta Declaración de los Derechos del Niño. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Está perfecto, porque yo más adelante, ya voy a ver a dónde, más adelante ya vamos a llegar. Es justamente, queda en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, están todos los tratados que justamente tienen ese rango constitucional y que están, como bien lo has expresado, Carlos, por sobre todo Ay, la te Constitución. expolié, Lina, te No, 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 expolié, me me apoyo, has hecho adelanté. bien. No, 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 sí está muy bien lo que has hecho, está perfecto. Has hecho muy bien porque yo no me has espoleado, no he puesto eso. Lo estoy buscando, no lo he puesto. Bueno, no, no, Y es muy significa que importante. Les estoy hablando todo de lo se tiene que importante que es la subordinar a normativa. esta ley, a la Constitución, tiene rango constitucional, es que todo se tiene que adecuar, y si algo no se adecua, se tiene como que reformar. Exactamente. Muy bien. Disculpa. No pasa, está bien. Bueno, bueno, mira, sí lo tengo aquí. A nivel nacional lo tenía. A nivel nacional, ahí está la fecha, pero está justamente, tendría que haber dicho antes de la ley 26061, antes, 1989, lo primero que hace la Argentina, lo primero, porque después llegamos a 2005, es sancionada, queda como ley nacional 23.489, sancionada el 27 de septiembre del 90 y promulgada el 16 de diciembre de octubre del 90, ratifica y da rango constitucional a la Convención Internacional de Derechos del Niño. Sí, pasa que no estaba con, qué bueno tener el pago. Muy bien, Carlos. Perfecto. Esto hay muchos en el auditorio hoy, muchos colegas y muchos próximos a ser colegas. Es valioso que sepan esto. Esto ya como ciudadano nos corresponde tenerlo como conocimiento. Hablamos de algo que es nuestra Constitución Nacional. Todo lo que está ahí adentro está por sobre. Bien. Yo hablaba recién de los instrumentos a nivel internacional y los instrumentos a nivel nacional. ¿Cómo vamos a mechar un poco de lo que es el niño en los procesos de familia y los niños en el proceso de lo que es el fuero penal? También he traído una ley que es muy importante, hace un vuelco, un giro de los grados que a ustedes se les ocurra, la ley 25.852, que es la que escribe, es las normas de procedimiento que escribe el doctor Rosansky en el Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 250 bis, que encierra las normas de procedimiento para cuando se debe acceder un niño, una niña, un adolescente víctima de abuso sexual u otros delitos, deben acceder a la justicia. Eh, Esta es la ley de fondo. Cada provincia tiene su código procesal, o sea, su código procedimental penal, pero tiene que inspirarse en este código de fondo, que es donde están las normas de procedimiento para cuando un niño, una niña, un adolescente ha sido víctima de abuso sexual u otro delito y debe acceder a la justicia. Bueno, está la ley 26061, que ya le hemos dicho temprano, es la ley de protección integral de los derechos del niño, y el Código Civil y Comercial de la Nación 2015, que es un código que trae muchas novedades y que era un código muy esperado y que de alguna manera es desde donde se regula todo lo que es lo que hace a las familias, a las familias.
Bueno, eh, ya un poco les conté esto es un documento, es fundacional en la tarea, en la convención, no es una sugerencia, es una normativa a cumplir. Aparece en esta convención una nueva definición de la infancia basada en los derechos humanos. La convención es el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. El niño como sujeto activo de derechos es un principio constitucional rector de todo el derecho de la niñez. El rasgo central y distintivo de la Convención es que desplaza el enfoque tutelar que existía hasta entonces, basado en la idea del niño objeto de control y protección, formalizando un nuevo paradigma en donde el niño pasa a ser protagonista en la vida social, política y cultural como sujeto pleno de derechos. A pesar de existir una Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos de los niños se han creado porque la infancia y la adolescencia requieren una protección especial. También está la Convención de las Personas con Discapacidad, también está la Convención de las Personas Mayores. Es que sí o sí, si nosotros actuaríamos y las instituciones se tendrían que adherir a a los derechos humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realmente es tan exquisito y tiene todo, pero pareciera que no es suficiente. Y es por eso que los derechos de los niños demandaba esta convención. Y así, como acabo de decirles, todos los grupos vulnerables o algunos de los grupos vulnerables que acabo de nombrar. Eh, La Ley Nacional 26.061 en esta ley se reafirman los diversos derechos y obligaciones contenidos en la Convención, como así también el principio fundamental de participación del niño, el cual implica el derecho a ser escuchado y expresar libremente su opinión para que sea tenida en cuenta de acuerdo a su edad y madurez en todo proceso en el que se encuentre. El paradigma de la protección integral es un sistema con enfoque de derechos, respeta el derecho de opinión y el derecho a ser oído, a ser escuchado, garantiza la participación del niño y la familia en los procedimientos y agota todas las medidas evitando la separación del niño del seno familiar cuando ésta no sea necesaria. Este paradigma, este sistema, esta ley tiene tres pilares. Uno de ellos es el pilar del interés superior del niño. Ese pilar es el eje principal sobre el cual se sustenta el paradigma de protección integral. Son el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna. El interés superior del niño lo tienen que pensar como tantos niños hay. Tiene que ver con la singularidad de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, con la singularidad que tiene que ver con su contexto, con su realidad. Tenemos el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta en cuestiones o procedimientos relativos a sus derechos. Y también otro de los pilares que conforman el paradigma de la protección integral de niños, niñas y adolescentes es la autonomía progresiva. La autonomía progresiva es el ejercicio de los derechos del niño. Es progresivo y se da en virtud de la evolutiva, de sus facultades, a medida que crece y va adquiriendo la madurez suficiente para poder ejercer de forma autónoma sus derechos. El niño como sujeto activo, con voz propia, participa en los procesos judiciales y administrativos. El niño debe ser escuchado según lo dispone el artículo 12 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, el artículo 75, inciso 22
de la ley, de la Constitución Nacional, el artículo 27 de la ley 26061 y en el Código Civil y Comercial tenemos, está en el artículo 26 en el libro primero, título 1. Respecto al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Este artículo es tan lindo, es tan claro, como bien decimos ahora, con lenguaje claro y comprensible. Lenguaje claro y comprensible. Por ahí es como que reitero un par de palabras, pero no importa, es para darle, para que nos quede claro. Los estados partes, hemos hablado de aquellos países que han firmado, garantizarán, ya sabemos quién tiene la obligación entonces, garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Llegó a una audiencia hace un tiempo una niña, estaba el defensor de niñez, estaba el juez y la psicóloga. La niña tenía apenas 5 años, muy dispuesta. La tenencia la tenía su padre. En esto de los cuidados parentales, estaba bajo su custodia, convivía, su centro de vida era el domicilio paterno. Y la niña llega, 5 años, en esa oportunidad estaba haciendo el jardín de infantes, estábamos a principio de año, recién iniciándolo. La niña llega y lo primero que dice, me llamo Juana. Y mi mamá le tiene que pasar a mi papá y dio una cifra en ese momento, que no tengo el registro, pero me llamo. Me refiero a esto, a esto que está tan claro. Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Esa niña sabía qué es lo que estaba diciendo en ese momento. Posiblemente el padre le habrá dejado la cabeza como queso gruyere para que llegue a esa audiencia, no termine de decir el nombre, pero diga la cifra que la madre tenía que pasarle, porque como no convivía con ella, la madre trabajaba, tenía la obligación de pasar una mantención. Más adelante lo vamos a hablar. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en la consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Muy bien. Aquí es como que da cierta apertura, porque es la Convención de 1989, pero da cierta apertura a lo que se supone que el Estado parte va a sancionar, que es una ley. Entonces, le da lugar a que en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Los organismos, en cuanto a la ley 26.061, habla de garantías mínimas de procedimiento respecto al artículo 27, que es el que regula el derecho a ser escuchado del niño. Los organismos del Estado deberán garantizar
a las niñas, a los niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la nación argentina y en las leyes que en sus consecuencias se dicten los siguientes derechos garantías. Y aquí empieza lo que el artículo 27 dice. A. Hacer oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, el niño o el adolescente. A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte. Me detengo aquí un poquito porque no sé si más adelante. A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte. Bueno, vamos a leer las leyes cuando vayamos porque quiero... Alguien acuérdese por favor del B del artículo 27 de la ley 26061. Gracias. Bueno, C. A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. Esto también hace réplica en las reglas de Brasilia, este artículo. D, a participar activamente en todo el procedimiento y C, a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Entonces, Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 12. Ley 26061, artículo 27. Ahora estamos con el código que establece a partir del libro primero, título 1, artículo 26, el Código Civil Comercial de la Nación. Establece que las personas menor de edad tienen derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a poder participar en las decisiones sobre su persona. Está establecida desde la normativa jurídica que el niño tiene que ejercer el derecho a ser oído, pero no está establecido cómo se va a llevar a cabo, cómo se lo va a aplicar. El niño y el derecho a ser escuchado. Yo lo que, si bien es cierto, más adelante de seguro lo digo, eh, pero, a ver, vamos a ver. Eh, ¿Cómo se materializa esto de este principio de participación que va de la mano del derecho a ser escuchado en los procesos judiciales? Hemos leído que dice oído en varios artículos, pero en realidad lo que mejor queda, lo que mejor cabe, es que digamos escuchar. ¿Por qué? La diferencia entre oír y escuchar. Oír es un fenómeno biológico, podemos oír el trino del pájaro, la bocina del auto, se me ha caído algo y el oído está en función, algo fisiológico de funcionamiento. Mientras que escuchar es la capacidad de captar, de atender e interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de voz. ¿Qué significa escuchar a un niño en la complejidad de un proceso judicial? Lo que yo les puedo decir es que la escucha de un niño, de una niña, de un adolescente, está sujeta a la singularidad del caso a caso. Eso tienen que tenerlo, pero siempre
como les acabo de decir, el interés superior del niño. Cuando hablamos del interés superior del niño, piensen que hay tantos intereses superiores como niños hay en el mundo, niños, niñas, adolescentes. Porque cuando alguien está tratando, como en este caso un juez, el destino o cómo va a regular algo en donde el niño está involucrado, es como que tiene que ver ese niño en esa situación, en ese contexto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se materializa el principio de participación y el derecho a ser escuchado? ¿Cómo debe ser escuchado? ¿Cuándo debe ser escuchado? ¿Quién lo debe escuchar? Cómo debe ser escuchado depende de la autoridad jurisdiccional que decide cómo quiere que se materialice esa escucha. Puede ser en el marco de una audiencia. Ya hemos hablado que eso está regulado por diferentes artículos, diferentes normativas. Puede ser en el marco de una evaluación psicológica. Hay un encuadre, de seguro que si se trata de un niño o una niña, va a haber va a estar la posibilidad de una entrevista informativa al adulto significativo y después, a partir de esa niña, de ese niño, vamos de un primer encuentro, vamos a ver cuáles son las baterías, cuál es la batería de técnicas con la que vamos a manejarnos, vamos a trabajar y de acuerdo también al interés o al título del juicio o de la causa es que vamos a indagar. Esa es otra de las formas en la que vamos a escuchar a ese niño, ese adolescente en esa instancia de evaluación. Y también puede ser en el marco de una entrevista psicológica sin necesidad de evaluación, en una entrevista psicológica sin necesidad de evaluación, pero vamos a escuchar, y acabo de decirles que la escucha es una escucha que implica estar atento, eh, implica no solo oír, sino estar atento e interpretar. Y también tenemos otra forma de escuchar al niño, que es en el marco de la entrevista de declaración testimonial, que eso es en el fuero penal. Cuando el niño ha sido víctima de abuso u otros delitos o también ha sido testigo de algún hecho delictual y consideran que puede sumar pistas, datos, entonces también pasa por la entrevista de declaración testimonial. La audiencia. La audiencia convocada en el marco del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño constituye una medida judicial dispuesta por la autoridad competente destinada a garantizar el ejercicio del derecho a ser escuchado que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y personas con discapacidad en todos los procesos e instancias que los afecten directamente. Su opinión deberá ser tenida en cuenta y valorada según su grado de madurez y discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. En este marco son convocados todas las personas que autorice el magistrado, defensor de niñez, adolescencia y familia, el psicólogo oficial, como integrante del cuerpo auxiliar interdisciplinario, este psicólogo convocado para brindar asesoramiento al magistrado conforme a la competencia profesional, a la experticia. Eh, Les quiero comentar que hay audiencias, bueno, también está el audiencista, sí o sí, está el audiencista, y no hay otras personas, al menos aquí en la provincia de Tucumán. Lo que sí se puede dar es que se necesite algún apoyo o ajuste, apoyo razonable o ajuste necesario, entonces se hace una valoración, se hace previa, una valoración previa en donde se trabaja si es
un niño, una niña o un adolescente con, en este caso particular, con alguna discapacidad, se trabaja justamente para que pueda hacer uso de sus derechos, para que pueda ejercer su derecho a ser escuchado. Se trabaja justamente con los ajustes o apoyos para que se dé en óptimas condiciones. Eh, yo recién les decía, puede que esté una fonoaudióloga, puede que esté la psicóloga. La vez pasada se ha dado que había un niño de 3 años que no quería quedarse, no quería quedarse y pidió, entonces se le preguntó si él quería, reclamaba por su mamá y se le preguntó que si la mamá entraba, él dijo que sí, que se iba a quedarse y bueno, entró la mamá, mientras la mamá estaba sentada y él jugaba, entre la jueza, tenemos un staff de jueces excelentes, que si bien es cierto, muchas veces se complementa con el psicólogo que acompaña en la audiencia, pero los jueces tienen entrenamiento para preguntar. Tienen un muy buen desenvolvimiento durante las audiencias. Bien, el niño, bueno, pudo desempeñarse, pudo expresarse mientras jugaba y había una destreza lúdica, pero evidentemente también evidentemente se mostraba, reflejaba que su mamá era un soporte que colaboró para que él pueda entrar y sentirse seguro. Solo no lo iba a hacer. Eh, Es importante poder realizar una evaluación con un enfoque más integral que permita hacer un análisis más profundo y detectar desde dónde ese niño sostiene y construye lo que dice. Recién yo les decía que me recuerden lo que decía el artículo 27 de la ley 26061. Hay muchos niños, yo he visto niños, no me ha tocado con adolescentes, no me ha pasado con adolescentes, eh, pero que entran, el juez está sentado y presenta a la psicóloga y al defensor de niñez y al audiencista. El niño dice, ¿vos sos el juez? La psicóloga, yo. La psicóloga neutralizada y el defensor de niñez neutralizados. No hemos tenido participación durante, creo que le acerqué un muñeco que había un peluche y nunca más participé. El niño se dirige al juez y le dice, ¿vos sos el juez? Sí, yo soy el juez. ¿Cómo te llamas? Pedro. Yo he venido a hablar con vos. Y así, yo he venido a hablar con vos. Yo decir, ¿cuántos años? 8 años. Entonces, bueno, te voy a escuchar. Y vos tienes, no, y dice esto, es fantástico cuando el chico puede expresar, porque aquí ya, con lo que yo estoy diciendo aquí, yo digo, es importante poder realizar una evaluación con un enfoque más integral que me permita hacer un análisis más profundo y detectar desde dónde ese niño está sosteniendo lo que dice, el discurso que ha construido. No, aquí fue escalera servida porque dijo, dice mi abuela que vos tienes que hacer lo que yo te diga. Bueno, ahí fue, claro, no hubo que buscar demasiado. Me refiero que cuando vienen los niños que vienen que uno los ve un poco reticentes, el juez fue fantástico porque también le dijo, mira, yo te voy a escuchar y te estoy esperando porque yo te mandé una invitación, sí, y vos has visto qué es lo que y te han leído lo que vos sabes leer. Sí, sí sé leer. Entonces, ¿vos has leído? ¿Te han leído la abuela? No, no, yo he leído. Ah, bueno, ¿y qué te decía lo que... No, que vos me querías conocer. Bueno, ahora vamos, yo te quiero conocer, pero también te quiero escuchar. Pero el juez le dijo, yo voy a hacer lo que más convenga para vos. ¿Sí? Es como que lo ubicó, que es muy valioso que haya venido, y el niño que había entrado un poco así como envalentonado, él quedó como más relajado, ahí es donde me pide el muñeco, le paso, y es como que
ahí se relaja más, pero él venía con el mensaje. Cual lenguaraz entró con el mensaje para darle al juez, bueno, pero el juez de alguna manera supo darle, hacerle una devolución de lo que el niño también habrá estado preparado. Posiblemente habrá estado preparando en la casa lo que tenía que venir a decir que le decía la abuela. Muchas veces se presentan niños con frases como, por ejemplo, no quiero viajar con mi mamá, no sé a dónde se va. O pónganle, no quiero ver a mi papá. O no me gusta ir a verla a la abuela. Pues el no me gusta, a veces, bueno, ya aparece el no me gusta, pero muchas veces no quiero. Pero ¿dónde vamos a empezar con esta pregunta? También está bien, creo que no hay. Bien. Muchas veces sabemos que hay un fuerte conflicto a nivel del vínculo conyugal y no están pudiendo pasar a un vínculo parental. Y a esas palabras posiblemente le subyace una realidad teñida de conflictos de lealtades, más allá de que sí o sí le subyace este conflicto en el que están muchas veces sostenidas las personas que han estado casadas, que han conformado una familia, que han estado conviviendo, que tienen hijos, que llega este punto en el que la pareja se separa, pero no se dan cuenta que como pareja dejan de funcionar, pero para seguir funcionando como padres. Entonces, eso es lo que sucede y aparecen estas guerras desfenestrando o desestimando lo que dice o lo que hace uno y el otro. Y es lo que subyace justamente a esta situación en donde el niño llega a una audiencia en donde a veces viene, tengo un ejemplo, eh, la niña se separan los padres. En este caso es no es la niña lo de la niña les voy a contar más adelante. En este caso es un niño, Felipe, Felipe de 5 años de edad, un niño les podría decir muy lúdico. En ese entonces se hacían los regímenes comunicacionales asistidos en el gabinete hasta que en el año 2017-2018 se crea el servicio de revinculación y régimen comunicacional asistido. Eso también tenemos aquí en Tucumán, que pertenece a la Corte y está bajo la órbita de las cámaras de familia. También tiene su equipo interdisciplinario, equipo psicosocial. Bueno, llega Felipe y los padres, en realidad la madre lo traía a Felipe, y en el momento de entregarlo al papá, la entrega, no sé si todos me ven, es así. Lógico que el padre hace lo mismo y recibe en el aire, ella lo entrega y él lo recibe en el aire a Felipe. Entonces yo había hecho ya una entrevista previa con ella y una entrevista previa con él porque yo no los había evaluado. Y de alguna manera, cuando entra el señor con Felipe y con todo lo que había traído para jugar con Felipe, yo aprovecho y la hago pasar a la señora y le digo, bueno, que en realidad para que Felipe quede contento y tranquilo con el papá sería importante que al menos se saluden. Nadie dice que vayan a tomar café ni que salgan a contarse sus vidas, pero tampoco había habido violencia, no, no era algo sin, a ver, incompatibilidad de caracteres, pero no había habido violencia. Eh, pero bueno, evidentemente ambos los dos muy dolidos. Y la cuestión es que le digo que mínimamente tiene que haber un buen día o un hola
porque si eso lo hacen delante de la psicóloga y a la mirada del, porque no es que fue dentro del gabinete, fue afuera, ¿qué puedo creer yo que ella le diga al niño o que él le diga al niño? Bien, la cuestión es que a todo esto yo no, no haciendo alusión a los buenos modales y la forma, sino que son del interés superior de Felipe. Felipe queda y tiene que quedar justamente tranquilo, contento, porque esta mamá lo ha traído y porque tiene que ese tiempo y también esto de que él, Felipe la pasaba muy bien con su papá. Lo que no sé qué hacía Felipe una vez que esta mamá lo retiraba, si Felipe realmente daba cuenta de que también lo pasaba mientras estaba con el papá. Entonces, eh, eh, a veces esto que dicen cuando están con uno de los dos progenitores, eh, yo toda esta lucubración la hago a partir del gesto que ellos han tenido frente mío. No lo he ido ni a buscar ni me lo han contado. Eh, entonces, a veces cuando el niño viene, porque, por ejemplo, está las vacaciones de enero y el padre a Felipe lo quiere llevar una semana, aquí hay un lugar que se llama San Pedro, a San Pedro. Y aparece Felipe, o pónganle que, porque pongo aquí no quiero viajar con mi mamá, que Felipe esté con el padre. Y aparece esto que Felipe no quiero viajar con mi mamá. ¿Qué pasa si Felipe justamente está tan bien con este papá? ¿Qué pasa? Me tiene que hacer a mí hacer un poquito de ruido. Que Felipe viene y está, lleva 6 meses, que viene 3 veces a la semana y se queda 1 hora y media y juega y se van y se despiden muy bien y cuando llegan las vacaciones Felipe dice que no quiere ir. Algo me tiene que hacer ruido en esta escucha que uno tiene que estar atento, alerta, esa escucha respetuosa. Bueno, no debemos quedar en un plano manifiesto con esas palabras, sino poder profundizar para así detectar desde dónde sostiene no quiero viajar, desde dónde lo construyó. Poder detectar esto es cuando tengo la posibilidad de poder hacer un análisis más profundo. Si bien es cierto, debo dar cuenta que también, si no, no hubo violencia entre ellos, pero había formas, por ejemplo, de que cuando esta mamá estaba sentada tomando una merienda, no había restricción de acercamiento, vuelvo a repetir, cuando esta mamá estaba tomando una merienda con Felipe o cuando esta mamá lo iba a buscar al jardín a Felipe y aparecía este papá, es como que se daba una situación de mucha tirantez, situación en la que en algunos casos tuvo que intervenir la policía, sin que haya nada, ni solo tal vez es solo levantarse la voz, levantar la voz. Me refiero, pero no, ni golpes, ni zamarreadas, ni... Bien. ¿Cuándo debemos escucharlos? El tema de la edad y grado de madurez suficiente para poder participar, discernir y tomar decisiones nos conduce al concepto de la autonomía progresiva. Esta conquista es un proceso gradual por el cual las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, pueden ir ejerciendo derechos por sí mismas de acuerdo con la edad cronológica y el grado de madurez. La autonomía progresiva supone la actuación del niño, de la niña, del adolescente en ese proceso con sus propios derechos, con patrocinio del letrado. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Tanto la ley 26061 en el artículo 27
como también las reglas de Brasilia. ¿Cuándo debemos escucharnos? Escuchar implica una acción voluntaria a diferencia de oír, que es percibir con el oído. Esta escucha, ¿cómo la vamos a materializar? Desde una escucha, desde el campo jurídico o desde el campo psicológico. La respuesta es que es necesaria una escucha interdisciplinar. Una escucha interdisciplinar y una escucha integral. Y que no quede solo bajo la... Esto siempre ténganlo en cuenta. Aquí solo hay psicólogos. Bien. Que no quede solo bajo el prisma del discurso legal, ya que se corre el riesgo de descuidar eso de lo que hemos hablado hace un momentito, de eso que subyace en la palabra, el silencio, la movilización emocional que provoca determinados temas. Sabemos que al evocar traemos al presente vivencias que pueden ser la llave que abre a un momento que puede ser clave. Por eso que debemos estar ahí. Y esto es tanto en el fuero penal como en el fuero civil. Debemos saber escuchar, no quedar en la literalidad. Debemos poder profundizar para detectar desde dónde sostiene lo que dice. Es muy importante ese análisis por todo lo que vamos a sugerir después. En la mayoría de las veces, el juez pide opinión. Y es nuestra opinión fundada. Tenemos que dar cuenta de, hemos estado ahí, hemos estado acompañando. Muchas veces nos da lugar el juez, las más de las veces, para que se pregunte. Está el defensor, también le dan lugar al defensor. Pero muchas veces el psicólogo, por la preparación que tenemos, justamente tenemos la palabra, tenemos esa pregunta que es sin incomodar, llegamos a donde justamente debemos entrar en ese momento. Entonces, es muy importante ese análisis por todo lo que vamos a sugerir después por las intervenciones y estrategias de abordaje que se debe implementar para que ese niño, esa niña o ese adolescente egrese del sistema judicial y que no quede cronificado y que su infancia no la pase en los pasillos de la justicia, del Poder Judicial. Elina, Les cuento, no Elina, hace mucho, sí, Elina, Carlos, debemos ir como cerrando para dejar como un espacio para preguntas. Si podemos cerrar en 10 perfecto. minutos, una cosa así, 10 sería. minutos, 10 minutos, 10 minutos. ¿Qué estaba por decir? No hace mucho. Esto. Ustedes saben que les acabo de contar que yo estuve trabajando hace mucho tiempo en este gran gabinete, pero lógico, toda la información está en en un mismo banco de datos. Nosotros seguimos viendo familia. Yo vi a una niña, no hacía mucho que había ingresado al Poder Judicial. Yo vi a una niña de 8 o 9 años dentro de una conflictiva familiar. Hoy la niña ya no es una niña, es una mujer de 24 años que tiene su familia y que trae, trae a la fecha situaciones conflictivas de índole familiar. A la niña no es que yo la vi solo a los 8 años, la niña creció en tribunales, egresó de tribunales a sus 18 años. Dejó de ir a las audiencias del artículo 12. Hoy ya es una mujer con su propio grupo familiar y no la estoy viendo yo, por supuesto,
Eh, Digo, por supuesto, porque hay otro grupo de, como estoy coordinando, pero el apellido, el nombre me llamó la atención, lo que es el archivo, que ojalá lo mantenga. Eh, pero con una problemática similar a la que trajo y la hizo estar tanto tiempo en los pasillos de tribunales. Como operadores tenemos que pensar en prácticas que estén adaptadas a estas necesidades de lo que requieren los niños, las niñas y los adolescentes. Si no sabemos escuchar, corremos el riesgo de quedarnos con palabras que enquisten el o los conflictos judiciales. Reitero, debemos evitar que se cronifiquen conflictos familiares que llegan a la justicia. Y esto es, porque hablaba recién del dictamen que a mí me corresponde, de la opinión, no dictamen, de la opinión que a mí como psicóloga que estuve acompañando en la audiencia me corresponde. El juez es la única persona idónea que va a fallar sobre las controversias legales que involucran a ese niño, niña, adolescente. Es muy factible que va a necesitar, es muy factible, porque debo reconocer que son muy demandantes, que va a necesitar, por eso tenemos que estar muy bien formados los psicólogos, va a necesitar que le eche luz a donde posiblemente ve un gris. El niño y el derecho a ser oído. Se trata de lograr que el niño exprese de modo espontáneo lo que siente y piensa relativo a la problemática familiar en la que él también aparece jugando un papel importante. En razón de ello, debe ser convocado a dialogar en un ambiente cómodo y de confianza. A partir de ello, y como una forma de asegurar su espontaneidad, el niño, la niña, el adolescente tiene la posibilidad de decidir. Hay niños que entran y dicen, vos vas a hacer lo que yo digo. No, bueno, le explica el juez, pero sí tienes un momento en donde vos vas a decidir si tus expresiones y lo que vos vas a decir aquí, que están vertidas en dicha audiencia, pueden ser o no exhibidas en el expediente. Se le aclara que ese es el momento en el que él decide. Y hay niños que dicen muy claro, quiero que mi mamá y mi papá vean lo que yo quiero. Y otros han llegado a decir, no quiero que mi mamá ni el abogado lo vea. Bien, esto va a una caja fuerte. Pero uno le pregunta, ¿y por qué no quisieras que lo vea la mamá y el abogado? Porque yo aquí estoy diciendo la verdad. Se debe respetar sus tiempos psíquicos y sus silencios y acompañar este momento con una escucha atenta y respetuosa, sin interrupciones. Muchas veces les gana la ansiedad al juez, al defensor, porque tienen otra audiencia, porque tienen que ir corriendo un debate oral los defensores. Ahí estamos los psicólogos para, un momentito, tranquilo, tranquilo, uno va morigerando. Acompañar ese momento con una escucha atenta y respetuosa sin interrupciones. En el modo de historizar aparecerá la singularidad de ese niño como efecto de un proceso constitucional subjetivo. Es necesario que esta escucha sea una escucha interdisciplinaria e integral para que no quede solo bajo el enfoque del discurso legal, ya que se corre el riesgo de descuidar eso que subyace en la palabra, el silencio, la movilización emocional, que provoca sí o sí un abordaje de determinados temas. Para finalizar, porque aquí las decisiones no deben recaer sobre el niño, sobre la niña, sino que deben ser impartidas por el magistrado, por la magistrada, desde una valoración jurídica. El juez es la única persona idónea que va a decidir sobre la controversia legal que involucran a esos niños, a esos adolescentes. Evitar que el niño o niña sea llevado y traído como prueba de constatación cuando los adultos no resuelven su situación problemática. Así es como tenemos niños que van 2 veces al mes o una vez al mes a una audiencia, porque siempre hay un hecho nuevo y el hecho nuevo es el que se ha dado entre el padre y la madre y parece que van queriendo llevarlo para que constate que realmente ha sido así.
Finalmente, los operadores que intervienen en estas medidas deben estar altamente capacitados en materia de infancia y adolescencia, maltrato infantil, derechos humanos y perspectiva de género. La capacitación no es opcional, debe ser una exigencia. También quiero decirles cuál es la articulación entre la psicología y el derecho. Nuestra intervención es demandada por la autoridad jurisdiccional cuando el escenario planteado, porque ustedes tienen una idea que no a todos nos llaman, pero cuando el escenario planteado excede las posibilidades de comprensión y manejo de la situación desde la institución judicial. Es ahí donde hacemos esto que les acabo de decir, hacemos luz para que ellos tengan otra mirada de las dimensiones subjetivas de las personas que se encuentran en el dicho proceso judicial. Porque también quiero decirles algo. Yo empecé diciéndoles que venía de un debate oral y de qué tan importante es nosotros estar impregnados de las normativas. Nosotros somos visitantes. Para eso estamos los peritos, los expertos, para poder echar luz en donde el juez no lo ve o no encuentra, porque ellos no tienen por qué saber de psicología. Más allá que terminan ellos impregnándose y está el que tiene afinidad con la materia, con la disciplina, y pregunta un poco más, ¿y qué texto me puede dar para que lea licenciada? Porque tengo otro caso, pero tienen que saber que el juez no tiene por qué saber de psicología. Para eso está el perito psicólogo, el perito trabajador social que hace a la... ¿Qué niños, qué niñas adolescentes llegan a la justicia? Niños víctimas de la disfuncionalidad familiar, niños que necesitan viajar, forman parte de esa disfuncionalidad familiar, niños que necesitan ser operados, niños que necesitan saber a qué escuela van a ir porque no se ponen de acuerdo los padres. Llegan los niños víctimas de malos tratos, niños víctimas de abuso sexual y otros delitos, entre otros. Yo para ir cerrando, quería hacer alusión a algunas cuestiones muy importantes y valiosas, pero para ir cerrando no quiero dejar pasar, y cierro aquí, Carlos, hablo un poquito del doctor Rosansky. Sí, sí. El doctor Rosansky, les quiero contar, ha sido juez. Fue juez y al momento en el que era juez, que debe haber sido antes del 2003, el doctor Rosansky formaba parte en el sur del país, creo que en el Bolsón, del tribunal en donde los niños, las niñas y los adolescentes llegaban en ese momento al estrado de los debates orales. Yo hoy estuve en un debate oral en donde había administrado una entrevista de declaración testimonial hace mucho, eh, y había hecho una evaluación, una pericia. Todas las veces que voy y me siento frente a ese tribunal es como la primera vez. A veces nos hacen estar en capilla y uno podría decir, y eso un poco te tendría que haber amortiguado, Elina. No, es como la primera vez. Es como ir a dar un examen, es encontrarse con gente que nos hacen preguntas. Yo formo parte de la casa. Un niño, una niña, un adolescente que se va y se tiene que encontrar con gente totalmente desconocida, y en este caso de lo que contaba el doctor Rosansky, para dar cuenta de algún hecho de intrusión a su integridad sexual. Él se enfrentó a una problemática compleja y de lo que sabía poco. Le generaba impotencia y angustia no poder abordar los casos de una manera más integral y en donde no solo se tenga en cuenta la necesidad de esclarecer el caso, sino además de proteger a la víctima. Después de un hecho en el que llega un adolescente con discapacidad, una discapacidad mental leve,
que había sido ultrajada sexualmente y dice que en el tribunal uno de sus compañeros de estrado le pregunta, le hace una pregunta inadecuada, inapropiada al adolescente y él es más dice, posiblemente no estaba en él hacerle esa pregunta, pero se la hizo. Él, él cuando concluye ese juicio va y lo denuncia en el comité de ética y dice, él siguió ejerciendo su rol de juez, pero él en una reflexión solitaria dijo, yo esto no puedo dejarlo pasar, yo tengo que hacer algo desde mi lugar. Y así es como comienza a leer desde otras perspectivas y se relaciona con psicólogos, antropólogos, filósofos y escribe, justamente, escribe las normas de procedimiento para cuando se trate de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual u otros delitos que deban acceder a la justicia. Eh, Él escribe que el niño debe ser entrevistado y no interrogado, que los niños, niñas y adolescentes aludidos solo serán entrevistados por un psicólogo. Quiero contarles a los colegas y a los futuros colegas que están en el auditorio que es un abogado, es un jurista, el que nos hace ingresar a nosotros a este dispositivo o a esta instancia. Vamos primero por la instancia, a esta instancia netamente jurídica que es la toma de declaración testimonial y en este caso particular la entrevista de declaración testimonial a niños, niñas o adolescentes. Hasta ese momento lo tomaba un fiscal o lo tomaba algún ayudante judicial, en donde no es que ellos querían, pero muchas veces se han producido situaciones de cierto avallazamiento. Sabemos cómo son los tiempos de la justicia, que están en una fiscalía, tres, cuatro escritorios. Hoy, si bien es cierto, es todo virtual, pero al momento ese, cada escritorio con alguien declarando aquí un imputado, más allá una víctima, y aquí la víctima de abuso sexual. En eso abren la puerta y entran con policías, con las armas, una garrafa bajo el brazo porque vienen de un allanamiento, con una bicicleta. Ese era el escenario anterior. Ese era el escenario. Y muchas veces si le tocaba al fiscal, que el fiscal muy factible que llame un psicólogo y esté acompañando mientras el fiscal hablaba, porque en ese momento el psicólogo no abría la boca, pero si le tocaba el ayudante judicial que tenía que terminar, empezaba a poner palabras en donde tal vez ese niño, esa niña o ese adolescente empezaba por pudor a llorar o en un mutismo selectivo, eh, le ponía palabras. Entonces en la declaración testimonial aparecían palabras que no habían salido de la boca del niño o de esa niña, sino como él tenía que terminar de armar y bueno, me está contando que justo la llevó, le sacó la remera y bueno, de seguro lo tocó los pechitos, pero no dice, tal vez no decía como pechito, si, posiblemente ponía pechito, posiblemente no ponía pechito, ponía otra palabra, pero ¿qué quiero decir? Aparecía algo en ese testimonial que no era lo que había dicho el niño, la niña o el adolescente. Entonces, tenemos que los niños aludidos serán entrevistados por un psicólogo especialista en niñez y adolescencia y maltrato infantil. El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del niño. Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través del vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. Hago un impasse. En ese momento estaba la cámara de Gesell, o sea, la cámara de Gesell, perdón, la cámara de observación o Gesell. Cámara de observación o Gesell, que sabemos que es
una habitación con una pared en donde hay un vidrio que es unidireccional. De aquí está el entrevistador y el niño o adolescente, y del otro lado, parados, agazapados a ese gran ventanal, que es unidireccional porque se ve de afuera hacia adentro, no así de adentro hacia afuera, todas las personas que tienen que estar en una instancia de declaración testimonial. Fiscal, el secretario, el defensor de niñez. Al menos en ese momento, estas eran las personas que estaban. El imputado y el defensor técnico del imputado. Hoy, a la fecha, hay también peritos de parte. Les cuento. Ahora bien, sigo con esto. Ah, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Hoy tenemos una sala de entrevista con circuito cerrado de televisión. Hoy los tiempos han cambiado. Aquí en Tucumán, en la calle 24 de septiembre, que es pleno centro, al 700 tenemos tres salas de cámara de observación OGES. No, no son salas de cámara, son tres salas de entrevista especializada con circuito cerrado de televisión. Ahí está la sala donde entrevista el psicólogo al niño, está el soporte técnico en otra sala, y en la calle Sarmiento y La Prida, que es a 20 cuadras, ahí está la sala de observación, en donde ya he dicho quiénes están, todos los que autorice el fiscal. Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través del vidrio espejado, micrófonos, equipo de video o cualquier otro, ya les he dicho eso. En este caso, previo a la iniciación del acto, el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgiere durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del niño, niña o adolescente. Por último, dice esta norma de procedimientos que cuando se trate de reconocimiento de lugares y o cosas, será acompañado por el profesional que designe el tribunal, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado. Aquí es cuando se trate de reconocimiento de lugares y o cosas. Bueno, a mí me ha tocado acompañar a una rueda de reconocimiento, lógico que aquí lo hicieron entrar a los supuestos imputados, a las personas a las personas en donde estaba el imputado. Ellos entraron a lo que es la sala, es una sala que tienen el vidrio unidireccional. Entonces, el niño estaba afuera y las personas entre las que tenía que reconocer al imputado estaban adentro. Bueno, Carlos, no quiero, perdón, no, el propósito esencial de todo esto es evitar la revictimización, colegas. La victimización secundaria refiere a la inadecuada atención que recibe la víctima una vez que entra en contacto con el sistema de justicia. Y les quiero decir algo, hay una referente, Hilda Melchiori. Hilda Melchiori es una cordobesa referente que habla de victimología, es una pionera, es reconocida a nivel mundial. Ella dice que en este sentido sostiene que la víctima sufre la desprotección de las instituciones. En esto miren lo que les voy a decir, a ver, licenciada, ¿qué es la revictimización? Miren, la han llamado para el día lunes a las 8 de la mañana y ya el viernes estaba suspendida por X causa. Estaba suspendida la entrevista de declaración testimonial y no le han avisado. La víctima, el niño o adolescente, vive en una zona rural y tiene que venir y le tienen que proveer el desplazamiento, el traslado, y no se han ocupado de hacerlo y termina la persona no yendo el día que tenía el turno para la entrevista de declaración testimonial. Voy a lo sutil, que son a veces cuestiones que hacen a que la persona que tiene que transitar
un proceso ya de por sí eh, experimenta, ya de por sí, si es protagonista en tanto víctima, hay que tratar de reducir lo máximo todo el estrés que implica. No se olviden que si son niños, hay una familia que tiene que acompañar. Y esa familia trabajan, los chicos van a la escuela. Hay niños, por ejemplo, un detalle, un día en una entrevista de declaración testimonial que me pasa muy frecuente con las audiencias de artículos 12, uno en el rapor le pregunta el nombre, la edad, vas a la escuela, contame, y uno quiere quedar en esos lugares en donde el niño justamente, la escuela. Sí, yo hoy tengo la prueba de matemática y de la profesora sabía el tema y no va a la prueba. Como también sucede que hoy festejaban el cumpleaños de mis compañeros en el jardín y el chico está en la audiencia. A ver, hay cosas que, más allá de que es una cuestión de que hay que contemplar la situación y la circunstancia de los niños. Tal vez estoy mezclando, me voy de lo que es la victimización, pero es porque hablo que tiene que ver con el contacto con el sistema de justicia. Y también es una revictimización que el niño vaya a una audiencia del artículo 12 cuando en realidad tiene turno para la entrevista de declaración testimonial de aquí a una semana y lo llaman a una audiencia del artículo 12 y el niño no empieza a contar lo que tenía que contar en la entrevista de declaración testimonial y le dicen hasta aquí, bueno, eso no tienes que contar aquí, ya vas a contar allá. No, eso es confundirlo y para mí eso es también revictimización. Y ahí estoy de acuerdo, lo traigo al ejemplo porque estoy totalmente de acuerdo con Hilda Melchiori. Tienen que estar informados los fueros en qué estado se encuentra el proceso y saber de que si hay una entrevista de declaración testimonial, hay un protocolo que está asimilado por el Código Procesal de la provincia, el Código Procedimental Penal de la provincia está asimilado que se debe hacer cumplir. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te doy No, la palabra. gracias Celina, no, no, muy clara, muy precisa en todos. Es una pena tener que como limitar y cortar como el conocimiento, la pasión en transmitir. Abrimos un breve espacio para si quieren hacer, estamos un poco excedidos, pero si quieren hacer algún pregunta, comentario, algún aporte, los escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Caballero, yo soy abogada. Ay, había una boca, Dios mío. Dios nos libre. Me he preguntado si somos todos psicólogos. No me diste a tiempo contestar, perdón, Pero no. Gabriela, Teníamos que haber exorcizado la sala. pero Previamente. Gabriela era para destacar que un colega suyo ha sido el que ha escrito las normas de procedimiento y nos ha puesto a nosotros ahí. Era para destacar, era para Se destacar. entendió perfecto. Yo lo que quería agregar a todo lo que vos dijiste es que siempre debe partirse de la premisa que el derecho de ser escuchado es justamente eso, un derecho, no un medio de prueba. Es un derecho que incluso el niño, niña o adolescente puede decidir no ejercerlo y debe ser respetado eso también. Solo eso agregar. Doctora muy clara y muy bueno lo que suma. Así es, no es una obligación, es un derecho a ejercer que tiene y no debe sentirse con la presión porque si no, estamos, a ver, es un niño que ha sido vulnerado. Y cuando yo digo, ¿quiénes son los niños que llegan a la justicia? Están vulnerados. El niño que tenía su familia y en este momento su familia está atomizada, está vulnerado.
A veces son niños que no saben con cuál de los dos progenitores va a ir o si en realidad ni uno ni otro están en condiciones y tiene que ir con otra familia o se dan los casos en que los niños que terminan siendo institucionalizados. Entonces, deben ejercer su derecho, Sí. pero no deben ser presionados ni obligados. Así que le agradezco y que no es un medio de prueba. Muy bien. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Claro, es como el derecho de declarar, el derecho de, o sea, no es obligatorio, no es obligatorio a declarar en ningún momento. O a realizar No, la pericia, la persona se puede perdón. negar a realizar la La pericia. declaración en cámara Gesell es otra cosa, no es el derecho de escucha del niño, es una declaración como víctima. Y eso también queda a criterio del niño o la víctima, porque no puede estar al momento en que se lo cita en condiciones psicológicas de hacerse cargo de una declaración del hecho que le pasó. Así es. Entonces, Doctora, hay doctora lo tiene muy Creo que claro. hay una oficina, por lo menos en Tucumán, Andrea Martínez hablaba que estaba en la oficina de víctimas y se hacía De asistencia a la una víctima. evaluación previa a ver si el menor o la persona abusada estaba en condiciones de declarar. O sea, esto está es lo que se hace en la contemplado. provincia de Buenos Aires. Yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires, es lo que se hace. Bien. No, Sí. Yo refiero a quiero, que... bien, y Elina. lo que quería decir es lo siguiente, que muy bien, doctora, doctora Gabriela Caballero, muy Gabriela, soy Gabriela. bien, muchas gracias. Es así, es como dice la doctora. Eh, hay una instancia previa en donde se valora el niño, la niña o el adolescente víctima que va a pasar por una entrevista de declaración testimonial. Vuelvo a repetir, el protocolo, que es un protocolo que se armó, es interdisciplinario e intersectorial, está asimilado por el Código Procesal Penal de la provincia. Y aquí quiero ver si lo tengo. Vamos a ver. Eh, hablo de, voy a hablar un poquitito, en 5 minutos voy a cerrar con esto. Operativa institucional de la provincia de Tucumán, este protocolo se trata de un documento que contiene reglas prácticas estableciendo un modo de trabajo dirigido a la atención integral de todo niño, niña y adolescente víctima o testigo de abuso sexual u otro delito que debe atravesar un proceso judicial. Es dinámico y flexible. En tanto, es susceptible de adecuación en virtud de nuevas circunstancias que se deban afrontar, como que ya tuvo una modificación. Los profesionales psicólogos, que conforme, gracias a Dios, tuve esa suerte, recibimos un curso taller intensivo orientado a la capacitación sobre entrevistas de investigación video grabadas por el parte del doctor Tony Battle y el sargento detective Nick Quinn, en íntima relación acerca de la importancia de la escucha de niños, niñas y adolescentes víctimas en su paso por la justicia, lo que nos permitió fundamentar esta práctica sí jurídica desde un marco referencial teórico práctico, porque antes entrábamos sabiendo qué no debíamos hacer, ahora entrábamos ya capacitados. Todo esto tuvo un efecto ordenador que colocó al niño en un lugar singular como sujeto de derecho, al psicólogo como facilitador de la palabra y con una escucha particular al servicio del proceso judicial, siendo ello justamente la finalidad de este protocolo de buenas prácticas puesto en ejercicio. El derecho a ser oído del niño no debe convertirse en una situación en donde se vea forzado a hablar. En este sentido, el derecho a ser oído del niño no tiene que constituirse como otro exceso más desde los adultos que tienen la responsabilidad de preservarlo. Que el niño, la niña o el adolescente no pase de ser sujeto de derecho a ser objeto de pruebas. El derecho a ser oído del niño es crear condiciones para que pueda expresarse y deben retirarse los niños, niñas, adolescentes con la sensación que les dieron la oportunidad posible para hacerlo. La importancia de escuchar a un niño, una niña, un adolescente
cuando toma la palabra, radica en que su relato muchas veces es la única evidencia del abuso cometido contra él, para lo cual los profesionales que están a cargo de estas medidas deben estar capacitados en materia de infancia, adolescencia, maltrato infantil, derechos humanos y perspectiva de género. Ahora bien, intentando trabajar en consonancia con la normativa, esa con la que hemos empezado temprano, y en la línea de disminuir los factores de tensión y estrés, en el año 2017 se llama concurso para cubrir cargos de trabajador social, psicólogos, médicos, abogados y para conformar un equipo interdisciplinario para la Oficina de Asistencia a la Víctima. En el año 2019, mediante acordada, comienzan a funcionar como primer equipo interdisciplinario bajo la órbita de la Oficina de Derechos Humanos que depende de la Corte. A la fecha, este equipo hace un informe de factibilidad. Quiero decirles algo para que quede claro. El niño, la niña o el adolescente que llega a la entrevista de declaración testimonial, no obstante haber pasado ya por la oficina de asistencia a la víctima, que ellos aparte chequean, valoran esto que les decía temprano, si hay que hacer algún ajuste, algún apoyo y si esta persona necesita otras cuestiones. Todo eso ve la oficina de asistencia a la víctima. No obstante, el psicólogo encargado de tomar la entrevista de declaración testimonial hace una entrevista previa que es muy breve, en donde valora si el niño está en condiciones cognitivas, emocionales y volitivas. Y ahí va, doctora Caballero, lo volitivo. El niño puede estar en condiciones de hablar, puede vérselo entero en tanto que, pero si dice, he venido porque mi mamá me ha traído, pero no quiero entrar, ahí se termina. La voluntad por sobre todo. Más allá que les diga el psicólogo, es importante que hayas venido, pero si el niño dice, no quiero entrar y se termina ahí y se va. Quiero dejarles esta reflexión. Ante todo, agradecerles porque me he sentido muy cómoda, muy contenta por estar compartiendo con Ana María, con Carlos, con Pepa. Es sublime luchar por un ideal, pero mucho más lo es practicarlo. Dada la complejidad de la temática, los invito a reflexionar, a que cada uno piense qué hace desde su lugar para que la letra de la convención no sea letra muerta, sino tome vida en la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de hoy. Tomar distancia de las propias prácticas para poder pensarlas es un ejercicio de ética. Lo valioso es que podamos reflexionar y cuestionarnos. El coordinador es mediador entre la demanda laboral y la tarea que demanda la autoridad jurisdiccional. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Elina. Ha sido un placer escucharte. Debemos terminar, cerramos y te pedimos que te quedes un minuto más con nosotros mientras la gente se retira. Bueno, continuaremos Muchas en gracias en a otro momento. todos. Muchas gracias. Dejar de compartir para verle. Ay, gracias. Muy atentos por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos en otra oportunidad. Y Gracias. que puedan ir al Congreso en Puerto Madryn que organizan. Ah, el Congreso a Puerto Madryn. Y si no pueden ir al Congreso de Puerto Madryn, ustedes me dicen a dónde están y yo me llego. Muchísimas gracias. Bueno.